fin de semana, hermanos, tenemos una carga que está bullendo. Cuando digo bullendo es que está efervesciendo en nuestros corazones. Y quizás nuestra carga es pasarse. Que podamos recibir la carga del Señor para edificar su casa. Tenemos en nuestras manos un bosquejo, antes de quizás comenzar. Es un solo bosquejo para los 2 días. Así que va a estar dividido en 2 partes. ¿Cuál es la primera y la segunda? No se preocupen, vamos a ir sobre ella. Vamos a navegar. Y este mensaje está basado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Durante estos días hemos estado visitando la iglesia en Betania. ¿Dónde están los hermanos de Betania? Levanten la mano. ¿Hay aquí algunos? Ok, amén. Después le preguntan al hermano qué es eso. Bueno, de todas maneras hemos estado visitando las iglesias en esta región, en Cuyo, en Video, Baños y ahora aquí en Ambato. Y hemos estado navegando en el libro de Juan. Cubrimos los capítulos 11, 12, 13. Y aquí el enfoque es el 17, pero veremos que los capítulos 14 al 17 en realidad es un solo hablar. Amén. Amén. Pero me gustaría, si tienen su Biblia a mano, fuéramos un momento a Deuteronomio 30, 19. Estamos. Deuteronomio 30, 19. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos? A los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Coge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero no estamos hablando de la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Qué tiene que ver esto con eso? Bueno, yo creo que vamos a verlo en esta noche. Pero este versículo, está basado en el hablar de Moisés. Básicamente la última palabra que dio Moisés antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Ya habían pasado 40 años en el desierto, sin entrar en todo lo que sucedió ahí. Bueno, ahí están ahora a la orilla del destino. Están listos para entrar. Pero este versículo implica algo que nosotros necesitamos ver. Esta palabra que Moisés dio es la palabra de Dios para hoy, para nosotros hoy. Escoge pues la vida. Pero tienes 2 opciones. O escoge la muerte. Pero la palabra de Moisés fue muy claro, escoge la vida. Esto implica que aun cuando somos el pueblo de Dios, aun cuando Dios nos ha bendecido, Dios no nos fuerza. Él espera que nosotros cooperemos. Pero Él nos dice qué debemos escoger. Si vamos a Génesis, ¿qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Come de este árbol, pero ese que está allí no lo toques. Así que Dios es muy claro en su economía en lo que nosotros debemos escoger. Pero al final de la postre, ¿quiénes son los que escogen? Somos nosotros. Así que lo que nosotros escojamos hoy puede afectar nuestra vida y nuestra descendencia.
Hermano, hay mucha carga en este punto, ¿no? La vida de la iglesia está progresando en toda la tierra. El recobro del Señor sigue avanzando. El Señor se está moviendo. Y eso incluye este país. ¿Ustedes lo creen, hermanos? Aleluya. Y el Señor quiere dar un giro grande en su recobro. Y está llamando, haciendo un llamado a que escojamos la vida. Y veremos durante el transcurso de este fin de semana por qué comenzamos con este versículo. Y la razón es, hermanos, en todo lo que se presenta en el recobro del Señor, todas las verdades, toda la revelación, siempre va a haber un punto en que yo tengo que tomar una decisión. Porque Dios no nos fuerza. Él quiere que cooperemos con Él. Si vamos a Génesis, y vamos a ir al bosquejo pronto, Génesis capítulo 2, versículo 5. En el capítulo 1 vimos que Dios creó al hombre, ¿no? Pasó por todo el proceso de la creación. Pero en este versículo presenta como una ventana que nos revela algo, que es lo que quisiéramos hablar en esta noche. Dice, y aún no había en la tierra ninguna planta del campo, ni había brotado ninguna hierba del campo, porque Jehová Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. Si usted va a la nota de la palabra labrase, dice, esto significa que no había hombre que laborase con Dios, aportando la labor humana en coordinación con la labor divina. La labor del hombre realizada en coordinación con la de Dios le provee a él la base necesaria para enviar la lluvia, que representa su espíritu de vida, a fin de mezclarse con el hombre, el polvo de la tierra, para generar vida. El punto aquí, hermanos, es que si miran bien estos dos capítulos, el 1 y el 2 de Génesis, Moisés fue hacia atrás al tercer día. Todavía el hombre no había sido creado, pero ya había sido creado en el capítulo 1, ¿no? Pero la ventana que abrió es que Dios necesita al hombre. Aquí vemos que Dios necesita una contraparte, que es el principio de que la iglesia es la novia, la esposa de Dios. Isaías 54:5 dice que Él es nuestro hacedor. Así que lo que Dios busca es tener una compañera con la cual se administra el universo. Pero la relación de esa compañera tiene que darse de cierta manera. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. En el bosquejo vamos a ver varios puntos, ¿no? Y en el número Romanos 1 dice, puesto que es difícil entender la unidad revelada en las Escrituras, el Señor Jesús en Juan 17 oró en cuanto a la unidad. En vez de hablar acerca de cómo en vez de hablar acerca de ella como parte de su discurso a sus discípulos. Así que los capítulos 14 al 17 es un mensaje progresivo, es un discurso. ¿Y cuándo el Señor dio esto? En las horas finales de su ministerio terrenal. Comenzó con el 13, ¿no? Que fue lo que vimos en Puyo. Y luego anoche. Pero
Aquí el Señor ya sabía que su hora había llegado. Y Él quería explicarle a sus discípulos qué era lo que iba a pasar. Los primeros capítulos del libro de Juan, del 1 al 12, nos hablan de cómo Dios se encarna, el Verbo se hace carne para acercar a Dios al hombre. Pero la segunda parte del libro de Juan, que son los capítulos del 14 al 21, nos habla cómo cómo el hombre entra dentro de Dios. ¿Entendieron lo que dije? El hombre entra dentro. Así que nuestra experiencia en la unidad es vivir dentro de Dios. Amén. Pero ¿cómo tú explicas esto? Si yo les dijera, ok, póngase de pie, deme una definición de lo que es la unidad. Pues podríamos decir muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues que no hayan opiniones, que todos hablemos lo mismo, que todos leamos el mismo matutino, que no tengamos nombres. Y hay muchos elementos ahí que son ciertos, pero eso es la parte externa. ¿Cuál es la parte intrínseca? Lo que realmente define la unidad. Eso fue lo que el Señor oró. Si nosotros fuéramos al capítulo 14, ¿qué vamos a ver ahí? En el libro 14 vemos la morada. No las mansiones celestiales, sino Dios, el Señor iba a morir para preparar morada para nosotros. Pero ¿dónde iba a ser esa morada? En Él mismo. Así que nuestra experiencia cristiana es que hemos sido introducidos dentro de Él. Esta es una experiencia subjetiva, pero también es un hecho. Los otros días mencionaba, ¿no?, que uno de nuestros problemas como creyentes es que no sabemos lo que somos, ni dónde estamos. Y le hemos preguntado en estos días, ¿dónde está la iglesia? ¿En el cielo o en la tierra? Algunos hermanos dicen en la tierra y otros dicen en el cielo. ¿Qué tal si estamos en los dos sitios? Cuando Jesús estaba en la tierra, ¿dónde Él estaba? Una pregunta capciosa, pero que el Señor nos revele esta realidad. Cuando el Señor estaba en la tierra, Él estaba en el Padre. De tal manera que decía que Él no hacía nada si Él no lo decía. Así que esta morada implica habitar, no solamente nosotros en Él, sino Él en nosotros. Y en el capítulo 15 nos habla de qué? De la vid verdadera. Él es la vid, nosotros los pámpanos. ¿Qué es la vid? Es un árbol, ¿no? Y es Cristo. Pero nosotros somos las ramas que estamos adheridos a la vid. Cuando nosotros fuimos regenerados, fuimos injertados en Cristo. Hermano, usted no tiene que orar por eso ya pasó. Eso es un hecho. ¿Dónde estamos, hermanos? En Cristo. Y lo podemos decir con toda firmeza, yo estoy en Cristo. Ya, pero en nuestra experiencia como que no nos sentimos así, pero vamos a cubrir eso más tarde. ¿Qué sucede en el capítulo 16? El 15 la vi, ¿no? En el 16, Él se presenta como el otro consolador. Así que para que nosotros podamos entrar dentro de Él, Jesús tenía que cambiar de forma. De ser simplemente el Hijo de Dios encarnado, el Verbo encarnado, para llegar a ser el Espíritu vivificante, el Espíritu que da vida. Esa noche, cuando Él daba
y podríamos decir hablar o discurso, predicación, exhortación a los discípulos alrededor de la mesa de la Pascua, si lo pone todo junto, es lo que les está diciendo. Yo me voy a un sitio donde ustedes no pueden ir, pero volveré a vosotros. ¿Ustedes creen que los discípulos entendieron eso? No. Pero estaba pasando esa noche. El mundo cambió. No solamente el mundo, el universo cambió. Mientras ellos celebraban la Pascua, Jesús entraba en una nueva esfera, donde nos iba a traer dentro de Él, donde nos iba a injertar en Él como la vid. Y para que viéramos eso, teníamos otro consolador. ¿Qué es un consolador? Bueno, algo que nos conforta, que nos suple. Así que nuestra experiencia cristiana es una vida injertada, es una de morar en la casa de Dios, es una vida injertada siendo suplido por el Espíritu de vida. Nada nuevo, ¿verdad, hermanos? Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con la unidad? ¿Saben algo, hermanos? Seamos honestos delante del Señor. Si alguien nos pregunta, ¿qué es la unidad que ustedes hablan? ¿A qué se refiere? ¿Será la unidad de las doctrinas? ¿Será la unidad de que algunos usan corbata y tienen la versión recobro? Yo la tengo. En papel, electrónica. Uso corbata y a veces no. Pero eso nos define como el recobro del Señor, que levantamos el puñito y decimos, oh Señor Jesús. El cuerpo de Cristo son todos los creyentes que han sido regenerados en esta era y todos los que han muerto. ¿Dónde está Pablo ahora mismo? ¿Dónde están los apóstoles? Ellos cogieron vacaciones y lo veremos más en un futuro en las mansiones celestiales. No. Nosotros estamos ligados por un mismo espíritu. 1 Corintios 6:17 dice que al que se une al Señor, ¿podemos disolver esa unión? No. Así que por toda la eternidad, todos los que han recibido son uno. Así que nuestra unidad, la unidad que habla en este mensaje, lo que habla las Escrituras, Juan 17, se refiere a qué? A que nosotros mantengamos y protejamos el lugar donde estamos. Nosotros no podemos fabricar la unidad. A través de los años, en mi tipo de trabajo, yo he tenido que participar en reorganizaciones de muchas organizaciones grandes. Hermano, para que la gente se ponga de acuerdo, la única manera es que todos mueran. Nosotros tenemos esta experiencia. Nosotros fuimos crucificados, fuimos resucitados y ahora podemos ser uno con Él. Pero no solamente con Él, sino con todos los hermanos. Así que cuando hablamos de unidad, no podemos pensar en lo que nosotros creemos que es la unidad. Las Naciones Unidas están unidas. Bueno, eso es tan visible que eso es fácil. No están unidas. Pero aún en lo que nosotros llamamos unidad, a través de la historia de la iglesia hemos visto cómo la iglesia se ha dividido. La pregunta es, ¿qué pasó ahí? Este fin de semana tenemos una carga, hermano, y este bosquejo está como en dos partes. Esta primera parte, vamos a hablar de lo que es la unidad, y estamos entrando poco a poco en eso. Pero la segunda parte va a ser una prueba. No se preocupe. Todos estamos en esta prueba, incluyendo el que habla.
Y para yo poder hablar de esto, tengo que haber pasado por algo y darme cuenta de algo. Ahora, volviendo a Deuteronomio 30:19. La tierra prometida, y estoy haciendo una introducción bastante amplia porque la segunda parte tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? La tierra prometida, ¿quién la dio? Dios. Se la prometió a su pueblo. Y es una tierra que fluye leche y miel. Eso está glorioso, ¿no? Cuando entraron los 10 espías, Josué y Caleb trajeron uvas que eran ¿de qué tamaño? Grandotas. Una muestra. Pero ¿qué pasó con los otros 10? Ellos vieron que gigantes. Josué y Caleb no vieron los gigantes, pero claro que sí lo vieron. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué esos gigantes estaban en la tierra prometida? ¿Por qué Dios no se lo hizo fácil? Y entraron, le dieron una buena recepción. Y entraban, establecían sus cabañas y cultivaban. Y todo el mundo era feliz, la tierra prometida. Pero ellos tuvieron que batallar y luchar. ¿Cierto o no? Y sabemos que los que entraron a la tierra no fueron todos los que salieron de Egipto. Algunos se quedaron, pero no se quedaron porque Dios quiso, fue porque ellos lo escogieron. ¿Entienden por qué empezamos en Deuteronomio 30:19? Moisés está hablando al pueblo, ok, vamos a entrar, pero escoge la vida. El hombre en el Edén fue puesto delante de 2 árboles. Eso aplica a la iglesia hoy. En nuestra carne caída, nosotros tenemos todos los elementos. Ahí están todos los gigantes. Así que nosotros, si nos tornamos al árbol de la vida, seremos victoriosos. Pero si nos desviamos, entonces ¿qué va a suceder? Seremos derrotados. Y entonces nos convertiremos en una división. ¿Saben algo, hermanos? La división no es por lo que hacemos. La división viene por lo que somos. El hombre caído es divisivo por naturaleza. Vamos a hacer una pequeña prueba. Tengo un niño de 5 años. Está al lado de otro niño y hay un solo juguete. ¿Qué típicamente pasa ahí? ¿Ah? Larry. Esto es mío. Y me separo del otro y hasta le doy golpe. ¿De dónde él aprendió eso? No creo que fueron de sus padres. Hay algo en la naturaleza egoísta, individualista, divisiva. Y a veces uno piensa que uno no es divisivo, pero está en nuestra carne. Y en estas 2 tiempos que vamos a estar juntos, vamos a ver muchos de estos puntos. Ahora, déjenme leerle algo aquí, una definición. Lo que queremos hacer en este fin de semana es calibrar nuestro entendimiento de lo que es la unidad del cuerpo de Cristo. Yo fui y busqué una definición de lo que es calibrar. Dice, calibrar es asegurarse de que una herramienta esté midiendo correctamente, comparándola con un patrón confiable. Así que cuando yo calibro, yo tengo que medir de acuerdo a un patrón. La pregunta es, ok, eso se entiende. ¿Cuál es el patrón? ¿Ustedes creen? ¿Cuál es el patrón? Aleluya. En Mateo 11 del 28 al 30 dice, llevad mi yugo
sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga ligera. Esas fueron las palabras del Señor. ¿Qué es un yugo? Un yugo es una pieza típicamente de madera que se le pone a dos animales para que laboren juntos. ¿Correcto? Esos dos animales tienen que ser similares, de la misma naturaleza. Si usted pone un buey y un chihuahua, ¿qué usted cree que va a pasar ahí? Ustedes saben cómo son los chihuahuas, ¿no? Que brincan mucho. Le va a empezar a brincar al buey. Si usted pone un asno con un buey, el buey empuja para acá y el asno va a hacer ¿qué? Se aferra a donde está, la naturaleza. Así que para laborar juntos necesitamos tener la misma naturaleza. Ahora, llevad mi yugo. ¿Con quién estaba enyugado Jesús? ¿Con quién? Con el Padre. Eso es lo que la palabra nos revela. Así que la unidad del Hijo con el Padre, esa es nuestro patrón para entender lo que es la unidad. No es ni siquiera nosotros en nuestro mejor momento espiritual. Es la unidad que tenemos con el Padre. En Juan 5:19 dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Juan 5:30. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. No he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. En un yugo, alguien lleva la dirección. Y yo no sé mucho de esto, no crean que soy un experto en yugos. Nunca he trabajado en una finca, pero he leído algo, ¿no? Pero en un yugo siempre uno de los dos son de la misma naturaleza, pero pones uno más viejo y uno más joven. Y uno va dirigiendo al otro. Pero los dos van, ¿qué? Empujando en la misma dirección. ¿Qué pasa si uno de ellos no quiere? Ese yugo se vuelve en un castigo. Le causa dolor. Y se molesta. Pero cuando se armoniza y está en armonía con el otro, es paz. Y está tranquilo. Porque los dos van caminando. ¿Se acuerdan los 4 seres vivientes de Ezequiel? ¿Quién tomaba la dirección? Bueno, en un momento era uno de ellos, después el otro, pero esos 4 seres vivientes aprendían a mover en un yugo. Hermano, quiero que sean impresionados con esto. El vivir de Cristo nos habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos que ver este punto. Fíjense, en el versículo Juan 12, 49 al 50, dice que no he hablado por mí mismo. El Padre me dio mandamiento de lo que he de decir. Así que el Señor, ¿qué hizo? Él hablaba lo que escuchaba del Padre. Pero Él no es Dios, eso es así. Pero Él vivió 33 años y medio para demostrarnos lo que es vivir en unidad. ¿No era más fácil que Él muriera, que hubiera nacido ya grande, va a la cruz, muere, nos redime? Es mucho más rápido. Pero si no hubiéramos tenido ese vivir, ¿cómo nosotros vamos a saber qué es la unidad del cuerpo de Cristo? Ahora, espero que entiendan lo que voy a decir. Nosotros no somos uno
porque nos ponemos de acuerdo. Nosotros somos uno porque entramos en esta unidad. Esa es la gran diferencia. Ponerse de acuerdo en un sentido a veces es fácil, exceptuando en algunas situaciones. Ser uno no necesariamente es estar de acuerdo, sino estar armonizados. En los 4 seres vivientes, uno caminaba hacia el frente, 2 de lado y 1 de espalda. 75% de nuestro andar no es lo que yo quiero. ¿Lo vieron? Otros con los cuales yo estoy unido nos dirigen. Y usted dirá, no, todavía como que no lo veo. Yo también, hermano. Hay cosas que yo todavía las estoy entendiendo. Pero el principio aquí es que el vivir de Cristo era uno de dependencia. En Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. El Señor sabía que cuando fuera a Jerusalén iba a morir. Pero hubo un día donde lo recibieron con palmeras. Hosana al hijo de David, el rey. Él iba en un pollino, él no iba en un carruaje real. ¿Ustedes creen que él entró allí para eso? Cuando los griegos vieron la multitud, oye, le preguntaron a los discípulos, Yamani, ¿tú puedes hablar con Jesús para que tengamos una conversación? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera. Esa era la voluntad del Padre. ¿Jesús lo sabía? Sí. E inclusive cuando él estaba hablando estos capítulos que vemos en Juan, él estaba preparando a los discípulos porque él iba a cumplir la voluntad del Padre. Ahora, míralo desde este ángulo. Nosotros hemos sido regenerados. Quiere decir que tenemos la naturaleza de Dios. ¿Y qué más? La vida. Así que todo lo que Él es y como Él es, sus atributos son traspasados a nosotros en esta unión orgánica. Así que si Él se sometió al Padre, Él se sujetó, Él estaba en un yugo. ¿Cómo debe ser la relación entre los creyentes con el Señor? Nosotros estamos enyugados con Él. Isaías 54:5 dice, porque Jehová es tu hacedor, Jehová tu hacedor es tu marido. Ahora entramos en el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es un yugo. Sí, eso es verdad, el matrimonio es un yugo. Y a veces tenemos un concepto equivocado. Pero el yugo, nuevamente, es para una función, para un destino, para una labor. De hecho, aquellos que estén solteros aquí, no se asusten. El yugo es ligero y fácil la carga. Si nos armonizamos con la otra parte. Eso toma por lo menos 60 años de experiencia. Pero cójalo suave, no se desespere. Va a tomar muchos años. Pero sí les aseguro, hermano, esa experiencia del matrimonio habla de Cristo y la iglesia. Hermano, ¿por qué el Señor no ha venido todavía? Antes de venir para acá, estábamos en la casa cantando un himno. ¿Cuál era el número? Ya se me olvidó. El himno que estábamos cantando. 438. Y nos habla de una persona que espera al Señor.
¿Saben algo? Por un lado nosotros queremos que el Señor venga. Eso no es así, hermano. Anhelamos, amamos su venida. Pero el Señor responde, ok, yo también. Pero estoy esperando por ti. Está esperando que la novia se prepare. La novia se prepare. ¿Para qué? Tú. Así que nuestro vivir cristiano es estar en un yugo con el Señor. Pero hay algo más. Filipenses 4:3 dice, este es Pablo, y se refiere a algunos de los que estaban con él, Tito, Timoteo. Él los llamaba compañeros de yugo. ¿Compañeros de qué? De yugo. Quiere decir que en el cuerpo, cuando nosotros servimos, estamos ¿qué? En un yugo. Si mi vivir y mi servir es solo, no creo que estemos en el modelo adecuado. A través de los años hemos escuchado frases como esta. Yo realmente amo al Señor, hermano. Yo amo al Señor, yo leo la Biblia todos los días, pero no me reúno. Porque en esa iglesia, oh Señor, que muchos problemas hay. Yo no me llevo con los hermanos. Así que yo mejor me quedo en mi casa, busco del Señor dentro de mi casa, pongo los programas de radio y ahí se acabó. Ahora, le voy a hacer una pregunta. Nosotros hemos sido puestos en Cristo. Todos, ¿no? Los que yo amo y los que me caen mal. ¿Cuánto tiempo vamos a estar ahí? ¿Ah? Pues toda la eternidad, ¿no? Así que algo tiene que pasar para que yo pueda convivir con otros. Esa es la unanimidad. La expresión de la unidad. Por un lado, en nuestro espíritu regenerado ya estamos. Estamos unidos con el Señor y estamos unidos con los hermanos. A veces pensamos, no, porque yo y el Señor somos uno. Pero Él brinca de espíritu en espíritu. Ok, ahora yo soy, el Señor está en Mauricio, en 3 minutos Él se une conmigo. Eso no es así, todos estamos en el mismo sitio, en Él. Hemos sido injertados, hermano. Grabémoslo, hablemoslo. Yo soy una rama dentro del árbol de la vida, que es el árbol de la vida. Pero, ¿dónde está todo eso? En nuestro espíritu regenerado. El problema es con nuestra alma. Por eso Pablo decía a aquellos compañeros que son de una sola alma. Hablaba de Bodia y Sintique, ¿no? Que sean de un mismo sentir. El problema no está en nuestro espíritu, el problema está en nuestra alma. Lo que pasa es que a veces uno no toma eso como la seriedad que tiene. Y este fin de semana queremos causar alguna impresión en esta dirección. En estos días compartí con algunos hermanos. Ustedes saben cuando el pueblo de Israel cruzó la tierra prometida y ya estaban listos para salir. 2 tribus fueron donde Moisés con un discurso. La tribu de Benjamín y Manasés. Y dijeron, la tierra donde nosotros estamos ahora es muy buena. Eso es del lado de acá del Jordán. La tierra prometida estaba al otro lado. Y querían negociar con Moisés. ¿Qué tal si nosotros nos quedamos acá, pero somos uno con ustedes? Después de 40 años, Moisés da este discurso. Y estas 2 tribus vienen donde él y le dicen algo así. Bueno, Moisés le dijo lo siguiente. Está bien que los hermanos vayan a la guerra y ustedes se queden aquí como si nada.
¿Cuál era el problema? Sus propios intereses. La vida de Jesús fue una donde Él no hacía nada que era para Él. Aun cuando tuvo la oportunidad, ¿ustedes piensan que en la cruz Él no tenía millones de ángeles que lo podían socorrer? Cuando lo estaban golpeando, que le pudieran un escudo, que nada los tocara como a Daniel en el fuego. Pero no lo hizo, porque Él tenía que cumplir la voluntad del Padre. Así que en lo humano, Él sufrió. Eso no fue de... A veces hay personas que piensan, no, porque a Él no le dolía. Los clavos no le dolían. Un Tomás, ¿no? Quiero ver tus heridas. Pero hermanos, Él tomó la cruz. Más aún, Él vivía una vida crucificada. Todo su vivir era una vida crucificada, negándose a sí mismo. Ese es nuestro patrón. Estas dos tribus que se quedaron antes del Jordán, ellos recapacitaron y Moisés les dijo, bueno, si esa es tu decisión, por lo menos vayan y peleen con el resto de las tribus. Y lo hicieron. Y luego regresaron. El problema es que con el tiempo, después de cientos de años, esas dos tribus perdieron la identidad de Israel. Esa es parte de lo que le llaman las tribus perdidas. Así que afectaron las generaciones futuras y llegaron a ser parte de Jordán, que ha sido uno de los enemigos de Israel en la era moderna. Esto es serio, hermano. Lo que nosotros decidamos ahora afecta nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos e inclusive de la iglesia en nuestro país. El Señor nos está llamando a crecer y madurar para edificar el cuerpo. En otras palabras, ser unánime. La unanimidad es un reflejo de la edificación. Si no hay madurez, no hay edificación. Pero el madurar implica que ser como Cristo. Así que Pablo, Timoteo, Tito han aprendido a coordinar juntos. Por eso es que este versículo que les acabo de leer, en los versículos anteriores habla de bodia y cinto. Hermanas, no se me ofendan, ok, estamos hablando de las hermanas y no de los hermanos. Pero a veces, ese tipo de experiencia, lo que nos refleja es que podemos estar en una iglesia muy espiritual, muy gloriosa, pero cuando no podemos llevar un yugo juntos, no podemos coordinar juntos, el mover del Señor no avanza. Y hay sufrimiento. Ustedes piensen, tratan de ponerse un yugo con un hermano y prueben a ver cómo es que se siente. Cuando los dos están caminando armoniosamente, no hay dolor. Cuando uno se resiste, ahí viene el problema. Dani, ven acá, ven, los dos hermanos. Vamos a hacer un ejemplo aquí. ¿Cómo te llamas? Daniel. No, te llaman por perfil. Y este osito de peluche. Ahora los dos tienen un yugo. Cuando el osito de peluche se le pega al puertorriqueño, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás haciendo eso? No estoy haciendo nada. Su naturaleza es que de puertorriqueño. Y el osito de peluche se ofende. Y entonces se resiste. Él es dulce y amable. Él es un osito de peluche, ¿no? Y es amoroso hasta que llega por perfil. ¿Qué tiene que pasar para que ellos trabajen juntos? No, hay que matarlos a los dos.
osito de peluche tiene que morir. Y el puercoespín también. Pero ahí se queda todo, no, ellos tienen que resucitar. Ok, ya vieron el ejemplo, ¿no? Para nosotros experimentar la vida de resurrección, perdón, la aplicación de la cruz en nuestro vivir y la resurrección, en la práctica tenemos que estar con otros. ¿Dónde se ve este asunto del puercoespín y el osito de peluche? Más frecuentemente, cuando estamos sirviendo. Ahora, si todos servimos, ¿qué es lo que el Señor desea? Que todos funcionemos conforme a la medida de cada cual. ¿Habrán puercoespines y ositos de peluche? Sí. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la voluntad del Padre. Tomar la cruz. Esa debe ser nuestra actitud. Hermano, de lo que estamos hablando es mirar la vida de Jesús como nuestro patrón. Bueno, perdonen por la introducción. Vamos al boqueo. En la letra A dice, el Padre y el Hijo son ¿qué? Uno. Y esta unicidad implica o incluye al Espíritu. B. El Señor usó el pronombre plural nosotros, Dios triuno. El Dios triuno es uno solo y esa unidad es un modelo de la unidad del cuerpo de Cristo. Es lo que hemos estado hablando. Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21, para que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti, que también ellos estén, ¿dónde? ¿Cómo fue? En nosotros. Así que, ¿qué es la unidad del cuerpo de Cristo? Es vivir dentro de Dios. Dirá, pero, ok, pero ¿por qué tenemos problemas? Bueno, nuevamente volvemos a los gigantes. ¿Cuántos gigantes tienen en su vida? Están en su carne, en su hombre caído. Cuando miramos Jerusalén en Hechos capítulo 2 y en los primeros capítulos de Hechos, ¿qué había allí? Hermano, allí había una manifestación gloriosa de la unidad del cuerpo de Cristo. Pero en un momento dado, salieron los gigantes. Habían disputas entre los hermanos. Jerusalén era parte de Israel. Los griegos eran los ex gentiles en términos espirituales. Pero había discrimen. Los apóstoles tuvieron que intervenir. Habían problemas. Los judaizantes tratando de hacer algo. Quiere decir que todavía hay problemas porque hay gigantes en la tierra. Hermanos, hay que batallar. Pero esta batalla se hace en un yugo. Tomando la cruz. De hecho, hay una carga que no podemos hablar en esta noche, quizás en un futuro. Pero cuando usted va a Mateo 16, que habla de yo edificaré mi iglesia, en el versículo 18, al final habla de 3 llaves. Negar el yo, ¿qué más? Tomar la cruz, y perder la vida del alma. Si usted estudia esas 3 llaves en el ministerio, van a entender lo que significa llevar el yo. Hermanos, ¿está usted casado con la iglesia? ¿Con los hermanos que están en su localidad?
En el cristianismo se habla, ve a la iglesia de tu predilección. La pregunta es, ¿cuál es esa? Hay una sola, ¿no? El osito peluche es fácil, ¿verdad? El monito aquí es fácil. El problema está con el puercoespín. Ese está más difícil. No, yo no voy a la iglesia de los puercoespines. Yo me voy con los diositos de peluche. Hasta el día que algo pasa. Así surgen las divisiones, hermano. El problema no es la verdad. El problema no es Dios. El problema es que no sabemos cómo lidiar con el hombre caído mediante la aplicación de la cruz y la resurrección. ¿Ustedes se acuerdan de la conferencia que tuvimos en enero? ¿Se acuerdan? Y yo sé que en algunos sitios han estado leyendo Cantar de los Cantares. No es esto de lo que estamos hablando. El proceso de transformación de la yegua. Esa yegua puede ser un osito de peluche o puede ser también un puercoespín. Sí, pero tiene que ser transformado. Si no somos transformados, no hay manera de edificar. Así que en este versículo 21 dice que ellos estén en nosotros. Esa era la oración del Señor. Lo que Él estaba orando, Él lo hacía porque ya había dicho que Él quiere que nosotros seamos la morada de Dios y que Dios sea nuestra morada, donde habitemos. Él quiere que seamos injertados en la vida. Él habló del Consolador, pero al final, algo misterioso, Él tiene que orar. Gloria al Señor del que oró de esa manera. Amén. La letra, estamos en la D, ¿no? La unidad del cuerpo de Cristo es que la unidad agrandada de la Trinidad divina. Así que la unidad de la iglesia no es el que estemos de acuerdo que tengamos las mismas doctrinas. Es el agrandamiento de la Trinidad divina cuando vivimos en ella. Pero no es solamente vivir, sino permanecer. ¿Saben algo, hermanos? Este punto, a menos que no lo experimentemos, no lo vamos a ver. No pida problemas, hermanos, esos van a llegar. No pida sufrimiento, esos están en el paquete. Bien, lo sabemos, ¿no? Conferencia en enero, sufrimientos van a venir. Al principio es un poquito, luego es una montaña de mirra, la cruz. Pero en esa experiencia nos abre en nuestro ser una manera de nosotros amar a Dios más intensamente. Yo no puedo decir que amo a Dios y no amo a los hermanos. Primera de Juan. Cuando yo amo a Dios, genuinamente, automáticamente amo a los hermanos. ¿Saben por qué? Porque somos uno. En la Nueva Jerusalén hay iglesias locales. ¿Se menciona algo de iglesias locales? ¿No? En la cena de la boda del Cordero que vamos a tener tamales. ¿Qué otra cosa de aquí? No sé, muchas comidas que tenemos en nuestra cultura, ¿no? A veces pensamos de esa manera porque tenemos una mente cerrada, de que hemos sido fusionados. ¿Sabe, hermanos? En este momento hay muchos hermanos sufriendo en el cuerpo. Localmente, en otros países. Cuando hablo de sufrir, algunos familias que han perdido, pero también tenemos hermanos que están en la cárcel por causa del Evangelio, otros que están siendo perseguidos. Eso está pasando hoy en el recobro del Señor. Bueno, pues
Sí, amén, yo oro por ellos de vez en cuando, pero no tengo tiempo para ellos. Toda mi vida está centrada en ellos. Debido a eso, el Señor tiene que utilizar una manera de quebrantar. Para eso necesitamos la cruz. Así que, hermanos, los hermanos que tenemos aquí, ¿cuánto tiempo vamos a estar juntos? Por toda la eternidad. Con el osito de peluche no hay problema. Yo me he dado cuenta de eso, hermano. He tenido que estar en 7 localidades, no porque yo escogí moverme de un lugar a otro, por asuntos de trabajo, circunstancias que pasan, pero no fue que yo dije, vamos a ir a ese sitio, me gusta. Llegamos ahí, ya no puedo decir, fue por esto, pero después de los años tú te das cuenta que hay tantas clases de hermanos, diferentes trasfondos. En el área donde nosotros vivimos, pues se practica mucho la cacería de venado, de aves. Así que todos los hermanos tienen rifles y escopetas, pero no todos, la verdad. Pero un día llegamos, le pregunté a mi esposa, ¿qué rifle tú tienes? Mi esposa abrió los ojos, ¿cómo que qué rifle? Porque no estamos acostumbrados a eso. Pero los hermanos practican la cacería con sus hijos, y eso es normal, no es que sea algo negativo ni positivo, pero hay choques de cultura. Así que no se extrañe si vienen hermanos de otras nacionalidades en medio de nosotros. ¿Cómo vamos a tratar? Allá ellos que se resuelvan. No. Somos uno. En nuestra localidad hay una hermana que es de Myanmar, es un país que está entre China e India, que está bajo persecución en este momento. Muchos de ellos han venido a Estados Unidos. No habla inglés, no habla berlín, habla un dialecto, pero no falta ninguna reunión. Entonces, ¿cómo nosotros? Ahora que estamos hablando, ¿verdad? ¿Cómo manejamos eso? Pero la hermana está ahí. Hermano, para mí eso es una inspiración. Y buscamos la manera de comunicarnos y siempre aparece una manera, porque hay el deseo de compenetrarnos. Este asunto, y quiero volverlo a recalcar, la unidad del cuerpo de Cristo es vivir, primero entrar, vivir y permanecer en esta esfera. Automáticamente la unanimidad se expresa. Yo no la fabrico. Es el resultado de permanecer bajo la dispensación de la Trinidad Divina, donde nuestras vidas son transformadas, vivimos en resurrección y expresamos los atributos de Dios. La base de nuestra unidad es la unidad por la cual el Señor oró, lo que hemos estado leyendo, ¿no? Esta unidad está en el nombre del Padre por la vida eterna. Esta unidad está en el Dios triuno, mediante la santificación por la palabra de Dios. Yo quiero leer aquí una porción del estudio vida de Juan, mensaje 14. Dice en el versículo 14, el Señor dijo, yo les he dado tu palabra. El Señor ha dado a los creyentes 2 clases de palabras. El logos, la palabra constante, el logos y la palabra constante. Eso se refiere a los versículos 14 y 17. Y el rema, la palabra para el momento, versículo 8. Ambas clases de palabras son santas y tienen el poder santificador para separar a los creyentes del mundo. Cuanto más recibimos la palabra constante del Señor o la palabra que nos habla para el momento, más somos santificados. Cuanto más somos nutridos y saturados e impregnados con esta palabra, más santos llegamos a ser.
Y cuanto más participamos de la santidad, más estamos en la unidad divina. Así que el homotumadón en un acuerdo es un fruto de vivir dentro de Dios. ¿Lo vieron, hermano? De la única manera es, no, perdón, ¿cómo yo entro? No, ya tú entraste. Ahora es permanecer ahí. Cuando nosotros estamos en esta esfera divina y mística, entonces empezamos a ver lo que es. Pero ¿cómo nosotros entramos? Aquí habla de la palabra. Y aquí quisiéramos, tú sabes, presentarles algo, hermano. El avivamiento matutino es un mínimo. A veces no leemos la Biblia y lo que hacemos, ok, ¿cuál es el día de hoy? Este día, ok. Estamos. Ya lo hice. Eso es toda la comida. Pero mientras más nosotros absorbemos la palabra del Señor, más somos saturados. Cuando venimos a la palabra, estamos llegando a Dios. La palabra en Efesios capítulo 5, 26, 24, 26, dice que la palabra es como un lavacro. Y se refiere en el Antiguo Testamento al lavacro que se usaba en el tabernáculo, que era de bronce. Por ese bronce pulido era un espejo. Así que cuando nosotros venimos a la palabra, por un lado somos refrescados. Juan capítulo 13, ¿cómo era? Lavarnos los pies los unos a los otros con medio de ¿qué? Del agua de la palabra. Pero cuando entramos a la palabra, además de ser refrescados, ser saturados, nos vemos a nosotros mismos. El puercoespín no sabe que es puercoespín. ¿Quién lo sabe? El que tiene la pulguita intestada. El puercoespín dice, yo no he hecho nada, yo solamente estoy aquí. Pero a veces, hermanos, nuestra expresión refleja, la gente se asusta con nosotros. No somos atractivos. Y una vez le pregunté a un joven nuevo, universitario, estábamos leyendo Juan, precisamente. Y yo hice la pregunta, ¿por qué estos discípulos siguieron a Juan cuando el Señor le dijo, sígueme? Ellos se quedaron así, buena pregunta. ¿Por qué le siguieron? Vieron en algo en él que les atraía. Saben, hermano, cuando usted entra en la palabra atrae. Porque es Dios mismo. Entonces, ¿qué usted hace? Pues a lo mejor leímos un poquito hoy, pero mañana leo un poquito más. Hasta que somos saturados. Entonces ya no se puede despegar de ella. Entonces usted empieza a orar, leerla, empieza a hablarla. Algo sucede dentro de nosotros. Esto es algo orgánico, hermano. No hay magia aquí. Esto es ciencia espiritual. El maná cesó cuando entraron a la tierra prometida, ¿cierto? ¿Cómo entonces el pueblo de Israel iba a comer? Señor, no hay más nada. Ahora tienen que elaborar. Elaborar en la buena tierra que es Cristo mismo. Pero entonces hay una cooperación. Y en esta noche, hermano, quiero infundirle con esta carga. No piensen que es solamente para ustedes. Este es el mover del Señor en el recobro. Hay un llamado, hermanos, a madurar. Muy intenso. ¿Saben por qué? Porque si no maduramos, no puede ser edificada la novia. No puede prepararse. Que el Señor quiere llegar. Vimos en la tierra prometida un grupo que se quedó y murió en el desierto porque así lo decidieron. Hubieron otros que nacieron en el desierto y entraron.
Y otros estaban ahí, ok, peleo pero regreso. Eventualmente se murieron también. Así que no son muchos. El recobro del Señor, hermano, el enfoque del recobro del Señor es la preparación de la novia. Y debido a eso, nosotros tenemos que edificar el cuerpo. Por esa edificación se edifica en amor, como se dice en el libro de Efesios. Luego en la segunda parte del mensaje vamos a ver otros puntos, ¿no? Pero espero que este asunto de la palabra lo consideremos seriamente delante del Señor. El número 3 dice, esta unidad está en la gloria divina para la expresión del Dios triuno. ¿Qué tal si leemos juntos la letra F? El Señor oró al Padre por la unidad entre todos sus creyentes, para que ésta se uniera a la unidad divina. Esta fue la oración del Señor, que nosotros nos uniéramos a la unidad del Padre y el Hijo. Olvídense de ponerse de acuerdo. No va a suceder. No, los únicos que están de acuerdo son los que están muertos. Usted nunca ha visto una pelea en un cementerio, ¿no? Entre los muertos. Cuando nosotros tomamos la cruz, nos negamos a nosotros mismos y hacemos la voluntad del Padre, algo sucede en nosotros. Cuando hacemos lo que no nos gusta, eso es perder la vida del alma. Aquí voy a hacer un pequeño adelanto, pero ¿qué es perder la vida del alma? El alma Dios la creó para que disfrutara, estuviera gozosa. Así que el disfrute es algo que Dios creó al alma para que fuera de esa manera. Y le digo, puedes comer de todos los árboles que tienes ahí, menos de aquel. Quiere decir que él quería disfrutar. ¿Qué significa Edén? Placer. Así que el diseño de Dios es que el hombre fuera feliz, que disfrutara. No pienses que la vida cristiana es una vida que Dios está empujándonos a sufrir y a sufrir y a sufrir. Esa no es la intención de Dios. Dios quiere que vivamos en paz, en el yugo. Pero para que esto se dé, tiene que pasar algo en nosotros. Y muchas veces tenemos situaciones, ¿verdad?, entre los hermanos, problemas. La primera reacción es, me voy. Aquí los hermanos no se aman. Eso fue los osito peluche, ¿no? Porque el hermano Puercoespín lo ofendió, pero él ni se dio cuenta porque él no sabe qué es Puercoespín, ¿verdad que tú no lo sabes? Pues entonces el hermano se va y forma la iglesia de los ositos peluche. Muchos de los problemas en el recobro de diferencias, divisiones, no son necesariamente por asuntos doctrinales o de la verdad, son este tipo de cosas. Ese no es un testimonio genuino. En el versículo 21 dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando nosotros vivimos dentro de y por la Trinidad divina, hay una expresión. Esa expresión es la unanimidad. Eso impacta a la gente. Hermanos, consideremos esto delante del Señor. Amén. Vayamos a número 2, Romanos. Necesitamos ver la unicidad del cuerpo de Cristo. Hay un solo cuerpo en el universo. Y hay muchos versículos ahí que no vamos a entrar. Pero un solo principio básico aquí. Por un lado, tenemos la iglesia universal. Y por otro lado tenemos las iglesias locales en las diferentes ciudades.
¿Cuántas iglesias hay? No, ¿cuántas iglesias hay? No se preocupe. ¿Saben por qué? No hay 50,000 iglesias, hay una sola. Y esa iglesia es expresada físicamente. ¿Se acuerdan que la iglesia está en dos dimensiones? Por un lado está en el cielo, en las regiones celestes, pero por otro lado está ¿dónde? Aquí en la tierra. En la tierra tiene que haber una expresión. Eso fue lo que oró el Señor en Juan 17:21. Para que el mundo vea que tú me enviaste. Así que las iglesias locales son un procedimiento, pero la iglesia local, la iglesia universal es la amada del Señor. Cuando nosotros practicamos la vida de iglesia en una ciudad, ¿qué estamos edificando? ¿La iglesia local o la iglesia universal? La iglesia universal, desde aquí, desde donde estemos. Así que no hay cuerpos locales, hay un solo cuerpo en este universo. Hay una sola iglesia en este universo. Así que lo que hacemos aquí va a afectar a los hermanos en Ucrania. El hermano Lee decía que nosotros debemos considerar seriamente este asunto, que cualquier cosa que hagamos debemos considerar las iglesias. Si tenemos el concepto, bueno, eso no es problema de aquello, este es nuestro territorio, eso no es una visión adecuada, porque tenemos una sola iglesia. Amén. Número 3. La práctica de la unidad es la unanimidad. La unanimidad es la llave maestra que nos da acceso a todas las bendiciones contenidas en el Nuevo Testamento. Los 120 en el libro de Hechos que estaban orando, estaban como unánimes. ¿Quiénes estaban ahí? Estaba Pedro, estaba Juan, estaba Tomás. Y cada vez que yo menciono los nombres, pues ya viene a su mente todas las cosas que Pedro hizo. El hijo del trueno, Tomás el incrédulo. Pero algo pasó mientras ellos oraban. Hermanos, ¿cuánto tiempo nosotros podemos estar en una reunión de oración? ¿Cuánto dura? ¿Cuántos estuvieron los discípulos? 10 días. Oh, hermano, wow. Tenían que estar en otro sitio para mantenerse por 10 días. Estaban en otra esfera. Ellos estaban viviendo dentro del Dios triuno y experimentando el sufrir de Dios. Entonces el Espíritu se derramó sobre ellos externamente para el testimonio de Dios en la tierra. Pero eso es un requerimiento de estar unánime. Pero si nosotros no vivimos dentro de, inclusive nuestras oraciones no son efectivas. Hay veces que estamos en una reunión de oración y estamos en el reloj que se supone que sea de 7 a 8, no sé aquí, pero más o menos, ya nos queda media hora, ya estamos acabando. Pero hay veces que nosotros estamos ahí en el fuego, en la batalla espiritual, se nos va el tiempo y pueden pasar horas y no la percibimos. Estos 120, algo pasó allí, hermano. Esta mañana se hablará un poco en esta dirección, pero la atmósfera que se levantó en Jerusalén fue un testimonio de vivir en la Trinidad divina. Hermanos, tenemos un reto grande y
para que el Señor avance, no solamente en Ecuador, en toda la tierra, requiere que nosotros experimentemos a Dios de una manera más intensa. Necesitamos negar el yo, tomar la cruz, ¿y qué más? Negar la vida del alma. Y en el tercer punto, negar la vida del alma. Nuestro disfrute debe ser el árbol de la vida. Pero ¿saben algo? Cuando nosotros nos desviamos, como en Efesios 2, no, la iglesia en Éfeso, del Señor como el centro de nuestra vida, nos deleitan otras cosas. ¿Saben cuál es una de ellas? El hablar. El hablar negativo. A veces nuestra alma se deleita en decir cosas negativas contra los hermanos. Eso causa división, pero a veces no lo vemos. Pero mientras nosotros estamos en la palabra, y con esto termino, mientras nosotros estamos centrados en el disfrute del árbol de la vida y somos lavados mediante la palabra, algo sucede en nosotros y nos damos cuenta de las espinas que están. Entonces el porcelana se ve, wow, como yo soy, se arrepiente, es lavado y se torna al Señor y su vida es transformada. En 1 Corintios, Pablo habló una palabra fuerte, ¿saben? Pero era la iglesia en Corinto, la iglesia de Dios en Corinto. La condición es secundaria, la posición es lo importante. Somos la iglesia de Dios, estamos en Él, pero Dios necesita tratar con nuestra condición. La manera en cómo Pablo trató los problemas que había en Corinto nos deja ver la manera como se tratan los asuntos en la iglesia. Y cuando aquel hombre que cometió un acto inmoral fue arrepentido, fue apartado por un tiempo para que Dios trabajara con él. Luego en 2 Corintios, Pablo dice que yo con lágrimas escribí la segunda carta. Y decía, recibirlo. Así que, hermano, lo que quiero decir, la gente cambia. ¿Para el árbol de la vida o para el otro? Cuando nosotros tenemos que tener paciencia, misericordia con situaciones que suceden, eso es tomar la cruz. Acuérdense que el que está a su lado va a estar con usted por toda la eternidad. Así que si lo mira ahora, si no lo deja ver ahora, no te preocupes que de aquí estaremos viéndonos por toda la eternidad. ¡Aleluya! Amén, hermanos.